Última hora, y lo que se viene es cualquier cosa menos pequeño. La polémica está servida y esta vez apunta directamente al corazón de la televisión pública. En medio del descontento social, la saturación informativa y el desgaste político, se acaba de confirmar una noticia que ha dejado a muchos con la ceja levantada: el regreso de un formato televisivo prácticamente idéntico al desaparecido Sálvame, esta vez financiado desde las arcas del Estado. La cadena La Una de Televisión Española ha aprobado la producción de un espacio con una estructura y dinámica extremadamente similar a la del programa que, durante más de una década, fue sinónimo de escándalo, gritos, polémicas forzadas y sanciones acumuladas. Este regreso del telecirco, como muchos lo han calificado, ha hecho que se rescaten archivos del pasado que hoy, más que nunca, incomodan a quienes están en el poder. El efecto dominó ha sido inmediato. Han reaparecido declaraciones que ya estaban medio enterradas, pero que cobran un peso insoslayable en la coyuntura actual. Entre ellas, una de las más virales en las últimas horas es la intervención que tuvo Belén Esteban en pleno apogeo de la pandemia. La colaboradora, visiblemente alterada, se quejaba con dureza de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. En ese entonces, aseguraba que al llegar al aeropuerto no se aplicaban controles sanitarios básicos, ni se les realizaron pruebas a ella ni a los pasajeros de su vuelo, a pesar de haber aterrizado en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. No nos han hecho nada, absolutamente nada, decía mientras se mostraba incrédula ante la falta de protocolos. Sus palabras fueron claras: sin eufemismos ni maquillaje, estamos en manos de cualquiera. Esa crítica no fue lanzada en cualquier sitio. Tuvo lugar en el plató de Sálvame, ante la presencia de Jorge Javier Vázquez, quien rápidamente intentó desacreditarla. El enfrentamiento fue tan tenso que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la televisión española de aquel año. Jorge Javier, visiblemente molesto, trató de frenar la avalancha de reproches de Belén, pero el choque ideológico fue inevitable. Mientras él adoptaba una postura mucho más cercana al discurso del gobierno y al pensamiento hegemónico de la izquierda mediática, ella representaba la voz de miles de ciudadanos que se sentían abandonados, frustrados y completamente desprotegidos ante una gestión sanitaria errática. La bronca se vivió en directo, en una cadena privada, sí, pero ahora esas imágenes resurgen como un boomerang que regresa con más fuerza, justo cuando el formato vuelve, esta vez, disfrazado de servicio público. Y aquí es donde entra la gran paradoja. El mismo estilo televisivo que fue sancionado por dañar el criterio y la sensibilidad de la audiencia, especialmente de los más jóvenes, ahora se va a financiar con los impuestos de todos. Según informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, Sálvame Diario acumuló más de 4 millones de euros en sanciones a lo largo de sus 13 años de emisión. Las causas eran múltiples: emitir contenido con lenguaje o escenas inadecuadas para menores durante la tarde, difundir polémicas subidas de tono en franjas de especial protección, y sobre todo, normalizar una dinámica que muchos calificaban de tóxica, basada en el morbo, el grito y la confrontación constante. Pese a las numerosas denuncias y advertencias, el programa continuó impasible, escudado en los buenos datos de audiencia. De hecho, cuando Mediaset era sancionada, simplemente recurría a las multas o las asumía como un coste más dentro del negocio. Era evidente que el modelo les funcionaba, aunque fuera a costa del criterio ético y del respeto a las normativas audiovisuales. Hoy, el debate no es solo si ese formato merece regresar, sino si es aceptable que sea una televisión pública, sostenida con recursos del Estado, la que decida apostar por ese tipo de contenidos. Más allá de la polémica mediática, hay otra figura que ha encendido las alarmas: José Pablo López. Este nombre resuena con fuerza dentro del organigrama de RTVE. Es director de contenidos, ahora ha escalado hasta un puesto de aún mayor poder dentro del ente público. Su trayectoria no ha estado exenta de sombras. Durante su etapa anterior, acumuló decisiones controvertidas, errores estratégicos y acusaciones por favorecer una línea editorial sesgada, más preocupada por servir intereses políticos que por ofrecer contenido plural y de calidad. Su nuevo rol, lejos de calmar las aguas, ha generado aún más incertidumbre sobre hacia dónde se dirige la televisión pública española. Y como si todo esto no fuera suficiente, otro elemento se suma al cóctel. La productora responsable del antiguo Sálvame, conocida como la Fábrica de la Tele, está en el ojo del huracán por estar implicada en investigaciones judiciales vinculadas a delitos como la revelación de secretos. Este dato, que podría parecer anecdótico, en realidad tiene un peso considerable. Porque esa misma productora, al verse envuelta en estos procesos, ha optado por cambiar de nombre, intentando así seguir operando en otros canales sin que su historial empañe sus nuevas propuestas. Pero como se suele decir, aunque cambie el nombre, el fondo sigue siendo el mismo. Lo que antes escandalizaba desde una cadena privada ahora podría normalizarse desde la pública,
con la misma maquinaria, las mismas caras y los mismos códigos. Y mientras el panorama mediático en España se tiñe de debates prefabricados y formatos reciclados, mientras la televisión pública se reinventa, o eso quiere hacer creer, apostando por lo que ya fue sancionado, criticado y superado, hay un silencio que se impone. Un silencio que antes no existía. Un silencio incómodo. Belén Esteban, símbolo de una televisión que, nos guste o no, forma parte del ADN audiovisual de este país, ha decidido no hablar. No opina. No cuestiona. No se moja. Y lo más llamativo es que no lo hace en el momento en el que más falta haría recordar lo que ella misma denunció con firmeza hace no tanto. Porque hubo un tiempo no tan lejano en el que la princesa del pueblo se convirtió en portavoz improvisada de millones de ciudadanos que se sentían ignorados, desprotegidos, estafados. Corría el año 2020. La pandemia del COVID-19 colapsaba los hospitales, cerraba aeropuertos, dejaba calles vacías y familias destrozadas. Y en medio de esa catástrofe, la gente buscaba respuestas. Algunos las buscaban en los políticos. Otros, en los expertos. Pero un sector muy amplio las buscaba, sí, así fue, en las voces que veían cada día por televisión. Voces como la de Belén. Y fue en un plató de Telecinco donde, entre lágrimas, denunció que al llegar a España desde el extranjero no se le había hecho ninguna prueba, que nadie del gobierno, ni del aeropuerto, ni de sanidad, ni de ningún organismo oficial se había molestado en comprobar si estaba contagiada o no. Ni una pregunta. Ni un protocolo. Nada. Es una vergüenza, decía con voz temblorosa pero firme. No nos han hecho ni una sola prueba. Ni a mí, ni a nadie del avión. ¿Dónde están las medidas? Lo decía con una claridad que ni los tertulianos políticos del momento supieron replicar. Lo decía sin eufemismos. Sin miedo. Con una mezcla de indignación, miedo y decepción que todos, absolutamente todos, comprendimos. Y sin embargo, en ese mismo instante, Jorge Javier Vázquez intentó callarla. Intentó desviar el tema. Intentó que el programa no se saliera del guión, de la narrativa oficial. Pero no pudo. Porque en ese momento, la verdad era demasiado evidente para ocultarla. Hoy, 5 años después, esa verdad incomoda. Incomoda a quienes han blanqueado la gestión del gobierno. Incomoda a quienes intentan presentar a Pedro Sánchez como un presidente ejemplar. Incomoda a quienes ahora pretenden utilizar la televisión pública como herramienta de control emocional y distracción masiva. Y sí, Belén Esteban ya no habla. Su discurso se ha diluido. Su tono se ha moderado. Sus intervenciones ahora son anodinas, asépticas, perfectamente compatibles con la corrección política del momento. Ya no hay lágrimas. Ya no hay acusaciones. Ya no hay preguntas incómodas. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado ella? ¿Ha cambiado el contexto? ¿O simplemente ha aprendido que, en este país, quien dice la verdad paga un precio muy alto? La respuesta no la sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que las imágenes están ahí. Y que, por mucho que se intente reescribir la historia, Internet no olvida. La hemeroteca, tampoco. La memoria digital es el mayor archivo de justicia histórica que tenemos. Y hoy más que nunca, nos recuerda que la televisión no solo entretiene. También manipula. También silencia. También reescribe. También encubre. Lo que está ocurriendo actualmente con la televisión pública es preocupante por muchas razones. Primero, por el contenido que se pretende ofrecer. Volver a resucitar formatos como el que representaba Sálvame, ahora con otro nombre, pero con la misma fórmula, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Un contenido que ya fue sancionado reiteradamente por organismos oficiales como la CNMC, por emitir programación no apta para menores en franjas de protección infantil, por manipular emocionalmente a la audiencia, por cruzar todas las líneas deontológicas posibles. Un contenido que acumuló más de 4 millones de euros en multas. Y ahora se pretende financiar con dinero público. Pero lo más alarmante no es solo eso. Es la estrategia que hay detrás. Porque esta no es una decisión impulsiva. Esto ha sido calculado, medido, ejecutado con precisión. Se disfraza de entretenimiento plural, de contenido accesible, de renovación de parrilla. Pero es un caballo de Troya. Una forma de reconducir a la audiencia a un modelo de consumo emocional que adormece, que evita el pensamiento crítico, que sustituye la información por la distracción. En plena era de inteligencia artificial, de información globalizada y de crisis económica, se apuesta por griterío y cotilleo. Por regresión, no por evolución.
Y mientras tanto, nadie da explicaciones. Nadie asume responsabilidades. José Pablo López, al frente de la corporación, arrastra un historial de errores millonarios desde su etapa anterior, pero lejos de rendir cuentas, ha sido premiado con mayor poder. Y bajo su mando, RTVE se convierte no en un instrumento de servicio público, sino en una extensión del aparato de propaganda emocional del gobierno. Todo esto con fondos públicos. Con el dinero de los ciudadanos. Con el presupuesto que podría usarse para mejorar la educación, reforzar la sanidad o apoyar el talento joven. Entonces la pregunta es inevitable: ¿de verdad esto es lo que queremos como televisión pública? ¿Estamos dispuestos a aceptar que nuestros impuestos financien lo peor del pasado televisivo solo porque se maquilla con una nueva estética? ¿De verdad no hemos aprendido nada? Porque, al final, esto no va solo de un programa. No va solo de Belén Esteban, ni de Jorge Javier, ni de la fábrica de la tele. Va del país que estamos construyendo. De si estamos dispuestos a premiar el grito y castigar la verdad. De si vamos a seguir tolerando que se utilice la televisión para anestesiar a la ciudadanía mientras se decide su futuro entre bambalinas. Los vídeos siguen ahí. Las críticas crecen. La indignación no cesa. Y aunque muchos callen, aunque Belén se haya silenciado, la verdad se abre camino. Porque hay cosas que no se pueden enterrar para siempre. Porque cuando se apaga la televisión, lo que queda es el país real. Y ese país, el de la gente de a pie, el de los hospitales colapsados, el de los impuestos que no alcanzan, el de los jóvenes que emigran, merece algo más. Merece respeto. Merece memoria. Y, sobre todo, merece una televisión pública que esté a su altura. Resulta especialmente revelador observar cómo ciertos rostros mediáticos, otrora férreos críticos del sistema, parecen hoy haber optado por el silencio estratégico, o incluso, por la adaptación a aquello que antes repudiaban. El caso de Belén Esteban es uno de los ejemplos más llamativos de esta transformación. Hace no muchos años, se mostraba firme, rotunda, emocionalmente volcada en sus opiniones políticas. No temía señalar con el dedo a quienes ocupaban el poder, ni mostrar su desacuerdo con las decisiones del gobierno, especialmente durante la gestión de la pandemia. Hoy, sin embargo, esa misma voz que antes se alzaba con vehemencia se ha vuelto más tenue, más diplomática, o directamente, inexistente. Aquel testimonio crudo, transmitido en riguroso directo desde un plató de televisión, donde Belén rompía en lágrimas mientras denunciaba la inacción gubernamental, quedó grabado en la memoria colectiva. No nos hicieron ni una prueba, ni una llamada, ni una pregunta, decía, visiblemente afectada, ante millones de espectadores. No hablaba solo por ella, hablaba por miles de ciudadanos que se sintieron abandonados. Su crítica fue tan frontal que incluso provocó tensión entre compañeros de programa. Jorge Javier Vázquez, abiertamente afín al PSOE, interrumpió su discurso, acusándola de convertir un espacio de entretenimiento en una tribuna política. El conflicto fue tan evidente que aquel día terminó en una ruptura televisiva. Él se fue del plató y la dejó sola, ante la audiencia, con su mensaje en el aire. Esa escena marcó un antes y un después. Belén no solo expresó su hartazgo con las medidas gubernamentales, sino que también puso sobre la mesa el debate sobre el papel de los famosos en la vida pública. Y dejó claro algo que aún resuena con fuerza: se puede no ser experta en política, pero cuando se es ciudadana, madre, trabajadora y contribuyente, se tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre lo que se paga con los impuestos de todos. Aquel episodio, cargado de emoción e indignación, se convirtió en uno de los momentos más virales y debatidos del panorama televisivo reciente. Muchos la aplaudieron por atreverse a decir lo que otros callaban, otros la criticaron por politizar el plató. Pero lo que nadie puede negar es que fue sincera, espontánea y, sobre todo, coherente con lo que sentía. Y sin embargo, hoy, todo eso parece haber quedado atrás. La misma Belén Esteban que pedía elecciones anticipadas, que afirmaba no querer a Pedro Sánchez al frente del país, que defendía la corona con orgullo, ahora forma parte de un nuevo proyecto en la televisión pública española. Una cadena que, lejos de ser neutral, lleva años siendo cuestionada por su sesgo ideológico, por su cercanía al gobierno de turno, y por financiarse, no lo olvidemos, con dinero de todos los contribuyentes. Es decir, con el bolsillo de la misma ciudadanía que Esteban defendía en sus intervenciones más encendidas. ¿Dónde queda ahora esa beligerancia? ¿Dónde esa honestidad? ¿Dónde ese compromiso con el pueblo, como ella misma decía? Lo más paradójico es que esta decisión no se produce en un contexto de renovación personal o de cambio ideológico, algo legítimo si así fuera, sino más bien como un movimiento de supervivencia profesional. Porque, seamos sinceros,
El proyecto televisivo de Belén y su entorno ha sido rechazado por las principales cadenas privadas. Y la única puerta que se ha abierto ha sido la de lo público. ¿Casualidad? Difícil creerlo. ¿Oportunismo? Mucho más probable. Este giro evidencia un fenómeno que se repite con inquietante frecuencia en el ecosistema mediático español. Personajes que ayer criticaban con vehemencia ciertos partidos políticos o instituciones, hoy se integran en sus estructuras, participan en sus formatos y se benefician de su financiación. A cambio, el discurso se modula, se suaviza o directamente se silencia. Y lo peor es que no se trata solo de una cuestión de principios personales. Estamos hablando de una televisión pública que está rescatando formatos y figuras que en su momento fueron sancionadas por organismos reguladores, acusadas de emitir contenido inadecuado o incluso de vulnerar códigos éticos. Se presentan como nuevas propuestas, pero en realidad son reciclajes de fórmulas ya agotadas, desgastadas y, en muchos casos, reprobadas por el propio público. ¿Qué sentido tiene pagar millones de euros en subvenciones para emitir programas que no aportan valor cultural ni informativo, sino que repiten los mismos patrones de gritos, conflictos y morbo que ya vimos en la televisión comercial? ¿Cómo se justifica esta inversión con dinero público en formatos que priorizan el espectáculo sobre la verdad, el sensacionalismo sobre la reflexión y la fidelidad ideológica sobre la pluralidad real? Belén Esteban, uno de los rostros más reconocibles de la televisión española, ha protagonizado un giro que, lejos de pasar desapercibido, sirve como reflejo fiel de una realidad que incomoda. En la industria audiovisual, los principios, cuando se enfrentan al peso de la conveniencia, a menudo se desdibujan. En un ecosistema mediático cada vez más contaminado por los intereses partidistas, los vínculos económicos y la guerra por la atención, incluso las figuras más emblemáticas terminan cediendo. Y cuando no hay más ofertas sobre la mesa, se acepta lo que haya. Aunque venga del mismo lugar que ayer se criticaba. Aunque suponga compartir plató con quienes se apoyaban en un relato opuesto al tuyo. Aunque implique callar donde antes se gritaba. Y eso, lo queramos o no, tiene consecuencias. Porque este no es simplemente el caso de una famosa que ficha por otro programa. No es solo una decisión laboral más. Es la representación perfecta del deterioro de ciertos valores dentro del discurso público, y sobre todo, del uso calculado de figuras mediáticas para blanquear decisiones políticas. Estamos hablando de una mujer que, hace apenas unos años, mostraba en directo su indignación, su dolor y su rabia. Que acusaba abiertamente al gobierno de negligencia, que señalaba con el dedo la falta de protección, la ausencia de responsabilidad, la indiferencia institucional. No nos hicieron ni una prueba, ni una pregunta. Nada, decía entonces entre lágrimas. Y hoy, ese mismo rostro aparece sonriente en los carteles promocionales de un programa financiado con dinero público. Es un contraste brutal. La televisión pública, que debería ser garante de imparcialidad, de información veraz, de pluralidad real y no solo estética, se ha convertido en el refugio de lo que antes se consumía en la televisión privada. El reciclaje de formatos caducos, de discursos manidos y de rostros ya desgastados se vende ahora como innovación. Se nos presenta como una apuesta por la cultura popular, cuando en realidad es una maniobra para mantener a flote un sistema mediático al servicio del poder. Un sistema donde el entretenimiento no solo adormece, sino que también dirige. Donde las voces críticas son neutralizadas no con censura explícita, sino con contratos, con comodidades, con dinero. Y es ahí donde la figura de Belén Esteban cobra aún más relevancia. Porque ella no es política, ni periodista, ni ideóloga. Es, y ha sido siempre, una voz que se colocaba supuestamente cerca del pueblo, de la calle, del ciudadano común. Una mujer que hablaba como todos, que no tenía filtros, que decía lo que pensaba aunque incomodara. Su papel no era solo entretener, era representar. Dar voz, desde la televisión, a un tipo de malestar que muchas veces no tenía espacio en los grandes medios. Y precisamente por eso, su silencio ahora duele más. Porque ese silencio ya no es casual. Es funcional. Se convierte en una pieza más del engranaje. Cuando figuras como ella, que se han erigido como referentes de la denuncia popular, dejan de hablar, no solo dejan de representar. Pasa algo mucho más grave, normalizan el silencio. Validan lo que ayer era criticable. Hacen que todo parezca parte del juego, parte de la industria, parte del show. Pero no lo es. Porque hay una diferencia fundamental entre evolucionar y acomodarse. Entre crecer profesionalmente y traicionar tus propios principios. Entre callar por prudencia o callar porque el cheque ha llegado. Y mientras tanto, nosotros, los ciudadanos, seguimos pagando la factura. No solo la económica, que también.
Pagamos con cada euro destinado a programas vacíos. Pagamos con cada decisión política que convierte la televisión pública en una extensión más del relato gubernamental. Pagamos con cada espacio que se le quita al pensamiento crítico para dárselo al espectáculo. Pero sobre todo, pagamos con algo más valioso, nuestra confianza. El desprestigio de los medios públicos no ocurre de un día para otro. Se construye paso a paso, contrato a contrato, silencio tras silencio. Y cuando la audiencia ve que incluso quienes antes se atrevían a decir lo que muchos pensaban terminan adaptándose a los códigos del poder, la decepción es inevitable. Porque lo que está en juego no es un programa. Es el modelo de país que estamos construyendo. Un país donde el dinero público se utiliza no para fomentar la cultura, ni para elevar el nivel de la conversación pública, sino para sostener estructuras mediáticas caducas, ineficientes y muchas veces tóxicas. Y sí, los vídeos siguen ahí. Circulan. Se comentan. Se comparten. Porque aunque algunos se esfuercen en borrar el pasado, en maquillar su historia, en reinventarse según sople el viento, hay algo que no perdona: la memoria. La hemeroteca es incómoda, sí, pero es también necesaria. Es el archivo vivo de nuestras contradicciones, de nuestros errores, de nuestras incoherencias. Y mientras en los platós se aplaude, mientras los guionistas escriben nuevos libretos para simular pluralidad, en las redes sigue resonando aquella voz que decía: nos dejaron solos, nadie nos llamó, nadie nos ayudó. Esa frase hoy cobra otro sentido. Porque, a la vista de los hechos, parece que sí ayudaron, pero solo a quienes supieron cuándo dejar de hablar. Y ese es, tal vez, el mayor problema, que en un país donde la televisión aún moldea opinión, donde lo audiovisual es religión cotidiana, la sumisión disfrazada de show es más peligrosa que cualquier censura directa. Porque no se ve. Porque se presenta como normal. Como entretenimiento. Como regreso triunfal. Y mientras todos miran hacia el plató, la crítica, el análisis, la honestidad, se esfuman en el aire.